Horas de enfrentar este duelo intrascendente. Intrascendente, esa es la realidad. Pero aclarando otros temas importantes, aclarando rumores, sobre todo si se va o no su auxiliar, Tony Amor, ya dijo que no ha recibido ninguna oferta, hablando de situaciones puntuales y de dos nombres que acapararon y que llamaron la atención, que robaron, digamos, el show de lo que representa este partido, que seguramente nuevamente será para ver rendimientos individuales y a ver quién se termina subiendo a la Copa del Mundo. Esa es la realidad. Pero dos nombres que hoy salieron a la luz. Rumores, dice Javier Aguirre, alguien inventa cosas de Quiñones puntualmente. Ya él hacía el análisis de lo que ha jugado Quiñones bajo su mando, no hay ningún problema. Y el otro nombre, Guillermo Ochoa, que por cierto aquí también ese nombre salió en la mesa de la última palabra. Guillermo Ochoa dijo, está jugando, tiene actividad, no hay problema, busca un récord histórico Guillermo Ochoa, está en el fútbol de Chipre y pues ya tenemos que hacer la siguiente pregunta encuesta para que participe con nosotros, a ver qué le parece. La siguiente pregunta de encuesta es la siguiente. A ver qué le parece. Ahí está. ¿Quién tiene más posibilidad de ser titular contra Sudáfrica? ¿Julián Quiñones o Guillermo Ochoa? ¿Quién tiene más posibilidad de ser titular contra Sudáfrica? ¿Quiñones o Ochoa? Hoy los dos nombres que se robaron el show. Código QR, descarga y empieza a participar con nosotros. Recuerda que estamos en vivo en nuestras distintas plataformas digitales. Veo a mis compañeros moviendo las manos, gesticulando, riéndose. Muchas cosas. No sé qué tiene el señor Hermosillo hoy, no sé qué le pasa, pero bueno. Participe con nosotros. Vamos actualizando lo que usted nos envíe. Y recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Somos La Última Palabra. Empiezo el saludo. Lado derecho, Arturo Villanueva. Calaco, ¿cómo estás? Bien, un placer estar aquí con los compañeros, con la gente que escucha en casa, retomando un poco el tema de ayer, ¿no? Un poquito. Yo creo que está claro, yo lo dije ayer y lo sostengo, para mí Memo Ochoa va a arrancar el primer partido del Mundial con la selección mexicana. Va a ser titular y por eso mi respuesta en la pregunta del día de hoy es, ¿tiene más posibilidades Memo Ochoa? Recuerda que aquí en La Última Palabra siempre vamos 1 o 2 pasos adelante. Para mí va a ser Memo Ochoa, el portero titular en la inauguración con la selección. Entonces, para ti, Memo Ochoa, evidentemente más posibilidades que Quiñones, que tú no le tienes mucha A fe. Quiñones, no es que no le tenga fe, pero no lo veo hoy en el sistema de Aguirre jugando de titular. Ok, perfecto. Primer voto para Ochoa. Fabián está ahí, Fabi. ¿Qué tal, Alex? Carlos, Gus, Calaco, un fuerte abrazo para toda la gente. Sí. Ochoa, por supuesto. Ochoa. Anda muy risueñito el señor, ¿eh? Señores, está bien, está contento, está alegre. Sí, muy bromista. ¿Sí? A ver. ¿Saliste bien ahí? Mandó una fotito ahí. Sí, ya vi. Burlándose de mí Saliste como muy siempre. guapo. Sí. Te felicito. Flaco, te veía flaco. Sí, seguramente sí. Sí. Así que yo me quedo con Ochoa, por supuesto. Con Ochoa. Ok, entonces perfecto. Más importante ser titular en la Liga de Chipre, ¿no? Que lo que está haciendo Quiñones está perfecto. En Arabia. En ¿Dónde Arabia. está Chipre? No, está bien. ¿Dónde está Chipre? No, Perdón, está bien, no te preocupes. ¿Dónde Sí, está en Europa, está en Europa, Fabián está ahí. no sabía. Está en Europa, no te preocupes. Ayer nos quedó claro que tú contra los naturalizados, bueno, No perdón, tengo nada contra mexicanos, los naturalizados. la tienes clarísima. No tengo nada contra los Parece que sí. naturalizados. Lo único que quiero que rindan y no han rendido. Nada más. Y para mí tienen que marcar diferencias. A ver. Si no, no. A ver, entonces ¿Para para qué ti, están? Ochoa, perfecto. ¿Sí? Carlos Hermosillo, el ¿Cómo bromista. estás, Ale? El bromista. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Un saludar a mis Te veo muy compañeros y bromista. a todos en casa. No, Pero recuerda que el que se lleva se aguanta. yo no tengo problema. No, yo sé que no. Fue la tuya, ya vendrá la mía. No, tranquilo, no pasa nada. Tú sabes que aguanto vara. Tú ¿Qué tranquilo. se ríen allá afuera? Tú tranquilo, no pasa nada. Oye, Luego le contamos a la gente de qué se trata, porque seguramente la vas a filtrar. La no lo voy a filtrar, sería incapaz. Ujú, sí. No, pero ¿por qué no? Paz, te lo digo. ¿verdad? Sí. Oye, te faltó que ninguno. No faltó. Ya te la sabes, son 2 opciones. Ninguno va a ser titular. Pero no está esa opción. Bueno,
Esa es mi respuesta. ¿Te guste o no te guste? Es ninguno. ¿Está bien? ¿Van a estar en la Está bien, selección? ninguno para ti. ¿Van a estar en la selección? ¿Quién, para ti, ¿quién tendría más posibilidad? Ochoa. Ochoa. Ahí está, listo. Ahí la cambiamos. Ahora sí, por favor. Es que ahora le vamos a cambiar el nombre. A ver. Pipi Monólogo. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás, Gus? Buenas noches. No entiendo nada, pero bueno. Sí. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Bien? Todo Qué bien. bonito saco café. A tus órdenes. Está muy bueno. Cuando quieras te lo vuelvo a poner Me gustó. a disposición. Para mí, o sea, la pregunta dice, ¿para quién? ¿Para Javier Aguirre o para mí? Estás contestando tú, ¿no? Te estoy preguntando pero a ti. la pregunta es, ¿Quién tiene? Porque ¿bajo la óptica del técnico, del cuerpo técnico o de la opinión de cada como quien? tú lo quieras interpretar. Ok, Porque si hoy fuera- el tema salieron Quiñones. Si fuera para Javier Aguirre, definitivamente sería Memo Ochoa el que tuviera más chance de ser titular. Si es para mí la pregunta, el que debería de ser titular en la Copa del Mundo, en el partido ante Sudáfrica, es Quiñones. O sea, tú no tienes tema con Julián. los naturalizados. Nunca, ¿por qué? No, Acepté a como Fabián. Fabián Stay, Es cierto. Bueno, pero él no representó pero no a son México. naturalizados, son mexicanos. Son mexicanos, efectivamente. Fabián para mí es mexicano, ya más allá de sus tendencias, sus gustos y todo como Que te vea el fútbol encantan, ¿no? diferente Te a mí, que encantan. vea el fútbol diferente a mí y todas sus situaciones, yo lo respeto, lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho y te apoyo siempre. Yo no tengo nada en contra del naturalizado, es mexicano, del mexicano. Pero insisto, si fuera desde mi punto de vista y hubiera otro técnico y no fuera un tipo como el entrenador que tenemos, que piensa de la manera que piensa y se comporta como lo hemos conocido durante tantos años, definitivamente debería ser Julián Quiñones el que Pero jugara. ¿cómo piensa? ¿En serio vas a querer que te diga en estos momentos cómo Yo- piensa? ¿No lo sabes? Yo te puedo... Retrógrada, no ve los partidos de la Liga Alibaba, no está al pendiente, y te lo he dicho también varias veces, si un entrenador elite de corte mundial, como lo nominaron, de los mejores entrenadores del Pero año no, pasado, las comillas no va, ¿no? Totalmente, totalmente. Está muy lejos de estar en el top 10 de los verdaderos mejores entrenadores del mundo, pero bueno, cada No, quien... pero es el mexicano más exitoso. No, eso sí, eso es diferente. Está bien. Es el mexicano con mejor currículo que hemos tenido en la historia. Está bien, sí. De acuerdo. Sí. ¿Sí? Pero si un técnico con ese cartel, ponle la etiqueta que quieras, no puede acomodar en un 11 a un futbolista que pasa el momento que pasa Quiñones, entonces no se entera. Pero Gus, ¿te ha gustado Quiñones cuando ha estado en selección? Es que no lo han puesto en el lugar donde mejor se ve. para mí. Es que para mí ese argumento es, o sea, entonces es tan bueno Quiñones que los equipos tienen que jugar para él. No. Para que funcione. Te lo voy a cambiar. Si no, él no va a jugar. Te voy a cambiar la perspectiva de tu pregunta. Porque es que eso estamos discutiendo desde ayer. ¿Hay buenos jugadores? Es que y hay solo malos en jugadores. Alibaba juega porque ahí su técnico lo pone a jugar. Pero espérame. Entonces en todos los demás equipos hay que jugar para él. Entonces te voy a cambiar la perspectiva. ¿Dónde juega allá Por en ejemplo- Alibaba de centro delantero, no? Sí. ¿Qué falta de respeto a Alibaba, Por ejemplo, es en una Chivas. liga seria, ¿eh? Chivas. Es una liga seria. ¿no? Milito tiene 2 o 3 jugadores nuevos, pero casi son los mismos que tuvieron los demás entrenadores. ¿Cómo? Milito, hoy técnico de Chivas, tiene casi el mismo plantel, salvo 2 o 3 que le llegaron este semestre. ¿Estamos? 3 o 4 de muy Ok, buen nivel. 3 o 4. Pero los otros 6 o 7 ya los tenía. Y con él están jugando en otro nivel. ¿Qué quiere decir? Que el técnico tuvo la capacidad de entender al futbolista, de convencerlo y Negativo. de sacarle su mejor potencial. Tuvo la Es el técnico. capacidad de limpiar al vestidor, Uno. que es muy diferente. Y no hizo jugar a los 6 o 7 que ya estaban de otra manera. Pero primero tuvo la capacidad de limpiar el Ese vestidor. fue Javier Mier, pero bueno, supongamos que es de Milito. Está bien. Y no tuvo el técnico la capacidad de convencer, de transmitirle una idea. Pero ¿tú crees que de con Gago jugaba mal Chivas? No. ¿Con Pau no jugaba mal Chivas cuando llegó a la final? A veces. Tú, Pero no, así que pero digas no. un Pero cano ¿qué jugaba ganaron? como con No fueron Milito. líderes, no Perdieron ganaron. la final, ¿no? Por eso, Pero no este juegan como Chivas. con Milito, ¿eh? No, pero jugaba bien ese equipo Este del que Chivas habla de Gus. Milito juega mejor que el de Paunovic y de Gago, ¿o Juega no? mejor que todos los equipos de la liga en este momento. Y que mejor que el de Gago y de Paunovic. Sí, Y del señor que estaba antes de Milito, ni hablamos, ¿no? Sí. O sea, entonces, el técnico tuvo la capacidad de convencer y de darles una idea clara y transmitirles sus Gustavo. conceptos al grado que los potenció en otro nivel, ¿sí o no? Gustavo. Fue el técnico. No es que el jugador era bueno o malo.
Pero eso no es tu lo que te argumento, pregunté. tu argumento no es, perdón, te lo digo con todo respeto, no es válido porque ese es un sistema que es el que tiene Milito y hay otro sistema que tiene Javier. El jugador se tiene que adaptar a un sistema, no el equipo se adapta al jugador. Totalmente. Eso es lo que yo creo que está mal. lo Y la que estoy otra, diciendo. ¿cuánto tiene Javier Aguirre en la selección? ¿6 ¿Un año? meses? No, ¿Un año? un año. ¿Un año? Año y fracción, sí. Sí, tú sigues hablando de lo mismo. ¿De qué? Va a ser el técnico del no, Mundial. pues ya sé Sigues cuál. hablando que es un retrógrada, que es esto, que es lo Bueno, otro. esa es mi opinión. ¿Qué quieres, que por deje de opinar de la por manera que opino? Pero te están haciendo una pregunta. ¿Ya la contesté? Nada más. No, Ya la no necesitas ofender a un técnico. ¿Pero cómo lo estoy ofendiendo? Retrógrada. ¿Te parece que retrógrada no es no Bueno, estás ofendiendo? Pues un No, adjetivo. tú que siempre hablas de moral y ¿por qué lo insultas? Es un adjetivo. No, pues Así como tú le dices pechos fríos y por pingüinos eso, a los de Monterrey. pero yo lo sostengo, tú no. Tú No, quieres sí lo quedar bien con sostengo. todo el mundo. No, no es cierto. Yo Ahorita no- estás ofendiendo a Javier Aguirre. ¿Te cuando parece dices- que es una ofensa decir una que es un ofensa. técnico retrógrada? Es una ofensa. Que es una filosofía de trabajo a la antigua, Es una que no ofensa. se ha modernizado, que no se ha actualizado. Lo que tú me quieras decir, Eso es lo que tú me quieras eso es decir, lo que pero hoy acompaña es la el palabra. técnico nacional y ha pasado por todos lados. Yo no te veo igual con los que a ti no te caen bien. Tú yo también te veo decirles adjetivos. Yo a a los Javier que lo no he te caen cuestionado bien. y lo he criticado. No, pero te he visto criticar a otros que no te caen bien también. Y ahora empieza la doble moral. No, es que esa es tu discusión muy barata. ¿Cuál? Esta que estás diciendo. ¿Cuál? No, yo a Javier, si lo tengo que cuestionar, lo voy a cuestionar. Pero lo que no me parece es que para uno sí dices, es una falta de respeto lo que estás diciendo y tú no. Pero yo no le falté el respeto de con ninguna una facilidad. manera. El señor Eso merece todo mi eso respeto es y una falta de respeto. toda mi admiración porque es el entrenador que mejor currículo tiene fuera de nada más. México. Simplemente a mí no me gusta como bueno, eso es dirige, diferente a decir ni, eso. ni es el técnico ideal desde mi punto Eso de es vista para diferente México hoy. a decir lo que dijiste. No, a mí me parece que la palabra retrógrada no es ofensiva, Para pero mí si sí. tú lo interpretas de esa manera, te he escuchado decir peores retrógrada adjetivos a es- Efraín, peores adjetivos Pero ¿sabes una cosa? a otros. Pero yo ¿no? lo sostengo. Yo también. No le doy vuelta. Pero yo como tú. también. Así que, ay, ¿Cuándo no, le sí. cambié? Llevo un Yo año y te medio lo sostengo diciéndole y lo los mismos digo, adjetivos y lo a digo, Javier y Aguirre. ¿sabes cuál es lo mejor? Que a Efraín, se lo he dicho, como también ayer hablé Está bien de bien, Efraín. qué bueno, mañana te mando un diploma, pero llevo año y medio No, no usando necesito los un mismos diploma. adjetivos No necesito con Javier diploma. Aguirre. Yo no ¿Por qué tengo- dices que yo no no lo tengo dos sostengo? caretas, tengo Pero una sí sola. lo he sostenido Yo año tengo y una medio. sola careta, no Yo tengo dos. también le he No, no, sostenido hombre, año y tú medio. tienes muchas. No, otra cosa tienes muchas. es que tú confundas Tú tienes ciertas muchas. situaciones y te llegue información y no la tengas correcta o no que preguntes no la tus tenga dos versiones. correcta. Y que luego se te platiquen. Luego que se te platiquen cosas y las publiques, cuando tú platicas y uno se queda calladito sus cosas es diferente, porque hay respeto, pero bueno. Yo lo que digo lo sostengo. Yo también. Mira, y te lo Llevo pego año aquí. y medio yo no estoy en sosteniendo el lo de Javier teléfono viendo Aguirre. otras cosas. Estoy aquí Llevo- y aquí te Ah, lo pago. yo nunca estoy en el teléfono, No, estoy hombre, viendo nunca. información para actualizar y poder compartirla. Sí, sí, sí. Estoy hablando con un corresponsal, un compañero que Un está dando corresponsal en información. Estados Unidos, ¿no? No, en Querétaro. Ah. Pero Pues aquí lo tenemos, ¿para qué hablas? ahorita Aquí ya porque viene nos al estamos rato. poniendo de acuerdo con unas situaciones. En un instante lo vas a escuchar. Ah, sí. Pero yo llevo año y medio, no sé por qué es que cambio el discurso, si llevo un año y medio Bueno, eso con sí. el mismo discurso Por con eso, Javier pero Aguirre. está bien. El mismo. Pero El cuando mismo. yo digo algo, oye, es una ofensa, y al señor no se le puede decir Pero, nada. no, Estás dime lo que tú ofendiendo. quieras. Estás ofendiendo. No, es no, una bueno, falta está de bien. respeto. Para ti te parece una falta de respeto. Bueno, pues lo mismo. A mí no me parece una falta de respeto. Bueno, pues lo mismo para mí. Un no me adjetivo parece- A ver, para mí no me que parece. va una falta de acompañado de Si me- un técnico si me que lleva permiten, yo 30 creo años que- con lo mismo. Yo creo que Gus no, para mí tampoco es ofensa, simplemente está diciendo que es un Retrógrada. técnico ¿Te parece que no? que ha ¿Te gustaría que a ti te dijeran esa No, pero palabra? el ¿Que eres un retrógrada quiere retrógrada? decir que está, ¿Te gust- que está retrocediendo. No, retrógrada. ¿Te parece que no es Retrógrada, una que falta? está ¿Te gustaría retrocediendo. que a ti te lo dijeran? Retrógrada, que está retrocediendo, que no dijo que no se ha Es una actualizado. falta de respeto. Bueno, es la opinión de él. Pues es tu opinión y la dice mía que es la otra. Bueno, está bien. Para Gus Javier Aguirre siempre lo ha dicho que no es el técnico, que él prefería otro técnico a No, pues frente de es la claro, selección. Y pero todavía es que- yo lo corría hoy y ponía otro. Hoy, Está bien, mañana. pero lamentablemente, pues no. No, es el obviamente presidente de la no. Pues, federación. pero yo vengo aquí a opinar, no lo que la gente quiera Ah, lo que escuchar. la gente quiere. Vengo a opinar mi opinión, no la bueno, tuya, tu ni la opinión. de los O federativos, sea, ni la de los a ver, directivos. la visión de Gus es, en cuanto a la pregunta, Para mí- para ti es Quiñones, Aguirre no lo va a poner. Para Aguirre sería Ochoa. Lo que argumentas tú, Arturo, lo que argumenta Hermosillo es que Javier Aguirre no tiene que acoplarse al futbolista, tiene que ser de la otra manera. Pues ¿cuándo has No. visto eso, por No, favor? está bien. O sea, si Está- tuviéramos a Messi, Está bien. acopla lo que tengas que Está bien, acoplar pero- para que juegue pero no Messi. es- pero ahora- no Y es el cuando caso. empezó a jugar mejor Argentina, es cuando dejaron de jugar Está para bien, Messi. pero les pregunto, ¿no es también es obligación del técnico
sacarle el mejor provecho al futbolista. Sin duda. Es justo lo que acababa de decir yo. Eso estaba debatiendo yo. Pero eso no está peleado con lo otro, ¿eh? Pero Esa es es que una están realidad. diciendo, Esa es que no ha rendido esa cuando es iba a la una- selección. ¿De quién es la culpa? Yo, el único argumento que oigo de que no ha rendido Quiñones es que no lo ponen donde a él le gusta. ¿Cómo? No. ¿Cuántos jugadores? Ramón Ramírez acabó jugando de lateral y en algún momento dijo, es que ahí no me gusta. Se hizo especialista. O, o Romo. ¿Y te acuerdas los primeros De partidos? Romo, que central jugaba a central. contención, ¿Y te acuerdas los primeros contención a partidos? central. Sí. Gallardo. Pero ¿se adaptaron o no? Pero espérame. Gallardo. ¿Cuántos ¿Te- ha habido que te se acuerdas adaptan? los primeros partidos No, de pero bien Ramón? naturalizado que Alex. juega en Arabia. No, es que hay que Alex. jugar para Aquella él. final eso no contra me parece. Argentina. Además- aquella final contra Argentina, Copa además, América, la primera juega- que fueron, ¿por dónde caen los goles? Está bien. Además, Fue un juega de gran centro, lateral, ¿dónde no caen fue un los gran goles? lateral. Además, ¿Se adaptó o no se adaptó? juega de centro delantero. ¿Cuántos años después se adaptó? Y de centro delantero tienes a Santi, ¿A quién? tienes a Santi Raúl lesionado. Jiménez, Santi lesionado. A Hormiga González. a la Hormiga. ¿Cómo? O sea, no lo ponen en la posición. ¿A quién quiere sacar? ¿A quién quiere sacar? Pero ¿dónde? A ver, Charlie. En Arabia juega de centro delantero. No nos equivoquemos. Dice, no lo ponen en la Juega posición. atrás del- ¿Por debe no de lo jugar ponen? atrás del 9. De centro delantero. Pero puede Debe jugar, de juega también a puede veces jugar atrás. A detrás veces del nueve. juegan con Mira, dos. Juegan con dos, se flotan. Compañeros, si intercambian. Quiñones sigue haciendo goles en Arabia, seguramente va a estar dentro de los 26. Claro. Después tendrá un periodo de 20 o un mes de convencer al técnico que puede jugar en el once Correcto. titular. Ese es el tema. En la lista yo sí creo que Claro, debe estar. claro, No, va a ahí lo tiene estar. que convencer. Indudablemente va Lo a que ha estar. visto Javier Aguirre cuando lo ha puesto, que ustedes dicen que no es su posición, lo pone adelante, no le ha gustado. A mí tampoco me ha gustado lo que he visto yo de Quiñones. Y si Porque a mí a ti- me ponen a jugar por porque a ti una no te gustan selección, los naturalizados. trato, no, si no es el tema de los Va por ahí. naturalizados. Nada que ver. Alex, ¿por qué? Yo no tengo No problema sé, con la contéstame. Yo espero Tú que ayer rinda. dijiste, aquí, pero Espero que déjame rinda. regresar. Camoranesi rindió en Italia y fue figura. No le pesó la camisa. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Sí, Jorginho, el brasileño, fue campeón de Europa con Italia. correcto. El Asunsao, ¿cómo se llama? El de, En Francia hay. de España, no, pero eso Hay varios ejemplos en Europa. Pero por ejemplo, más Sí. docena. Mauro, También figura. en Mauro Alemania Camoranesi. Mauro Camoranesi. Marcelo Lippi fue y habló con él, lo convenció de jugar por Italia y le pudo sacar su máximo Eso. provecho. Encontró el lugar en su sistema donde le funcionaba y lo jugó en el potenció a otro lugar nivel. donde él jugaba en la Juve. Pero lo bajó Por el un poquito. costado Pero bueno, derecho. está bien. No, lo puso por el costado Está bien. izquierdo. A ver, pero pues, permíteme tantito, porque aquí ya no entiendo la doble moral, porque cuando Osorio dirigía la selección mexicana, todo el mundo criticaba que ponía jugadores en otras posiciones. Claro. Y ahora a Javier Aguirre no le dice nada porque los pone en otras A posiciones. ver, pero ¿a dónde puso a Quiñones? Específicamente, ¿a dónde lo puso? ¿Por izquierda? Por izquierda. ¿Y dónde ha jugado? ¿Y dónde jugó en el Atlas? ¿Y dónde jugó en pero América? atrás ¿Y dónde de jugó en Furch, América? no, Atrás de por Furch izquierda. jugaba. ¿Y en América dónde En Atlas jugó? jugaba atrás de Furch. En No América jugaba- jugaba más tirado hacia la izquierda. En América sí jugaba tirado Esa era más- su posición más hacia- natural, Pero tirado a la izquierda. esa no era su posición natural. Donde rindió con el Atlas fue atrás de Furch. Fue del lado izquierdo, por favor. Del lado izquierdo jugó en América. Pero si no es El tema Atlas de lado. jugó del lado izquierdo. Mira, olvídate de los nombres. Es el naturalizado que para mí tiene que rendir más. No, que el otra vez mexicano. vamos al. Bueno, ¿por qué pero no? eso A ver, lo- Fabián está ahí. Olvídate Tú del lo nombre de dijiste ayer. Quiñones. Y yo creo que lo tuyo, porque ayer dijiste, no van por convicción, van por conveniencia. Y Por por, eso no supuesto que quieres, sí. Por eso no quieres Y lo ver a Quiñones sostengo. en la selección. Lo sostengo. No, ya y te se lo los dije. digo a ellos Cuando de lo frente, veas, si lo Pero tengo por eso, en entrevistado, lugar ¿por qué de no? quién lo pondrías de titular. ¿Es en serio? A ver, está bien. Fabián está ahí, dice que juega por izquierda. Nómbrame a. No, ¿Quién? no. ¿Quién? No, no, Alexis Vega. en la posición que dice Alexis que Vega. tiene que No, jugar. no. No. En la que dice En está ahí. No, porque su argumento No hay. es que no lo ponen donde debe jugar. Oye. Donde debe de jugar, ¿a quién vas a ¿A quién sentar vas a para quitar? que juegue ahí? Hay varios que puedes sentar. Dime uno. ¿A quién? O sea, ¿Raúl lo va a sentar? No, Raúl tiene que ser titular. ¿A Pero Santi puede lo vas jugar a sentar? Puede jugar con Va a dos. jugar con un delantero. ¿A Santi lo vas a sentar? Pero hay que ver cómo ya. Santi tiene O sea, ritmo de fútbol. me dices que está... Ritmo, tiene ritmo de fútbol. Espérame. Sí, no. hoy en Vamos a día poner- Julián Quiñones está mejor que Santi Jiménez. sí. Claro, obvio. Sí, claro está que sí. jugando. Y Santi es naturalizado también, ¿eh? Santi es naturalizado. ¿Cómo? O sea, es que también como si tuviéramos 10 opciones en ataque. No, yo sí encontraría la manera. A lo mejor yo sí le insistiría a recargarlo por izquierda porque definitivamente Está el bien. momento de No hay Raúl- nadie por izquierda. Alexis está lesionado. Y Raúl no lo vas a sentar con el momento que vive. ¿Cómo? Si Quiñones es la salvación de México. ¿Pero quién dijo eso? Hay que sentarlo ¿Quién a dijo? todos. ¿Pero quién dijo No, todo no, eso? Ayer era él Ayer- y 10 más. El señor y el pollo. Ah, ayer. Ayer era Pero 10, él y 10 más. Tú ya escuchaste a alguien decir que es la salvación de México. Bueno, espérame. ¿Te parece que Quiñones no debería ser del 11 titular No. contra Sudáfrica?
No, creo que debe de ir, pero no de titular, porque te digo, en la posición en la que dicen que debe de rendir, A ver, porque entonces si me dices, por izquierda sí puedes sentar a varios, pues ahí no le gusta al señor, ¿cómo lo vas a poner ahí? No, un futbolista tiene que Me jugar. estás donde le pida el diciendo, técnico. ahí no le gusta, Además, y me te digo estás diciendo te que voy hay a- que ponerlo ahí. Te voy a dar pues, otro ¿cómo? argumento. Vas a la selección y te ponen por el lado izquierdo y no te gusta. No, claro que sí. Pero ¿quién dijo que no Yo no le di- gusta? pero- Bueno, Yo por lo eso que no pienso rindió. es que no se ha visto bien en esa posición en la selección. pero- no que no le guste, si ahí jugó en América también. Por eso, Entonces- pero vas a la selección, vas a Y ir al donde te Mundial, pongan, de donde te central, de pongan. lateral, sí, estoy de acuerdo. Por favor. Más bien insisto que debe haber una labor de convencimiento entre el jugador y el cuerpo técnico Está bien. para que lleguen a un acuerdo en donde puede brillar mejor, Olvidémonos nada de la más. posición. Quiñones, yo otra vez les hago la pregunta. Por el momento que vive, si mantiene el momento que tiene, ¿debe de ser del 11 titular contra Sudáfrica? Va a ser de Para que mí va a no. estar en la selección, va a ser en la Titular, dices tú. Nómbrame a alguien es en que lugar de en la Quiñones. posición que lo ¿En quieren dónde? poner, Por izquierda. no va a sentar a Raúl. Está bien, te la no va a cambio. sentar a Raúl. Por izquierda. Y vive mejor momento ¿A quién Raúl pones en una por- mejor ¿A liga. quién pones por izquierda? Alexis Vega. Alexis Vega, ¿hace cuánto no juega? ¿Hace cuánto no juega? Va a recuperar el nivel. Está bien. Acuérdate. Alexis Vega, ¿a quién pones por izquierda? No tengo quién. ¿A quién pones por izquierda? Es que estamos hablando de Quiñones por dentro, porque ahí Yo no por se eso te dije, acomoda. olvídate de las posiciones. Ahí no se- entonces lo vamos a poner ahí, nos van a decir, es que Javier lo puso donde no se acomoda. Porque ese es el argumento desde ayer, ¿no? Que ahí nos acomoda. Pero ahí lo queremos poner Pero porque ahora- ahí cabe. ahora también. No, pues ahí nos acomoda hay el señor. hay que sacarle los minutos que ha tenido con selección, el tiempo real que ha jugado con selección y lo que ha rendido. O sea, hay que sacarlo realmente. ¿Pero qué vas a sacar el rendimiento no. por minutos? Lo que ha rendido No, realmente. lo que porque- vemos dentro pero de un es que, espérame, rectángulo es lo otra que vez. juzgamos nosotros, Ayer, Blanco. Fabi, y tú volviste al Por tema. minutos. Es que tiene que hacer gran diferencia. Bueno, entonces vamos a analizar los futbolistas que han ido a selección, quién ha marcado una diferencia. Son mexicanos. ¿Quién realmente ha marcado una diferencia? ¿A quién seguimos esperando? ¿A los Orbelín? A ver, Alex. Piojo, a Charlie, que en selección tampoco Yo te lo he rinde. dicho, Charlie no juega igual en la selección Son como juega en varios. Cruz Azul. El mismo Alexis Vega no juega igual en la selección como juega en Toluca. Ni Orbelín. Alvarado no juega. Orbelín tampoco. no juega. Entonces, sí Marcela ha mantenido un nivel, sí Morita muestra cosas diferentes, sí Lira se ha ganado un lugar ahí que le puede ganar a Exxon si no llega en Lira. buena Está anda muy bien. en buena condición física. O sea, hay jugadores que sí que se han potenciado, pero hay otros que no. Déjame saludar a Carlos Rodrigo, que ayer tenía mucho frío. ¿Y hoy? Hoy creo que ya está más protegido. Sí. Vamos a ver dónde se encuentra, en algún lugar en Querétaro, Qué guapo que es mi amigo. cubriendo a la selección mexicana. Estuvo muy cerca de Javier Aguirre y además tiene también alguna otra sorpresa, una entrevista que realizó recientemente, ahorita que nos platique. Ya más protegido del frío, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Hola Alex, compañeros, buenas noches. Sí, ya más protegido. Ayer hacía bastante frío aquí en Santiago de Querétaro, pero aquí al pie del cañón en la última palabra, los estoy escuchando. Realmente, pues el debate está bravo de todo lo que están comentando. Y yo les digo que es más fácil que Memo Ochoa sea titular Eso. ante Sudáfrica que Julián Quiñones con la selección mexicana. ¿Por qué? de fútbol, ¿Por qué, Carlos definitivamente. Rodrigo? ¿Por Porque qué? aunque nos diga Bravo, Aguirre tocayo. que porque aunque nos diga Aguirre que fue campeón de la Nation, Quiñones, que fue campeón en la Copa de Oro, que se le ha requerido en partidos en fecha FIFA, no lo pone a jugar. ¿No qué? Esa es la realidad. Tiene muy pocos minutos Ah. o luego va a la tribuna. Recuérdale aquí se a ve los complicado muchachos. de que pueda ser titular Quiñones, Recuerda ¿no? que aquí a los muchachos porque están diciendo Sí, ya sí, lo sí, están ya jugando. por eso lo estoy Pocos recordando. minutos ha tenido Quiñones, nada más, realmente. yo te voy a decir una cosa. Yo entrevisté Y a es Javier que hay Aguirre que y, Sí, tocayo, y te escucho. Javier Aguirre dijo, ya lo puse por un lado, ya lo puse por el otro lado, no me termina de convencer. Recuérdale a Alex Blanco, porque Es que creo que sabes no la que vio. Tocayo, Aguirre comentaba que le gustaba mucho el Quiñones del bicampeonato con Atlas, que jugaba atrás del 9, que de repente iba por derecha, que de repente iba por izquierda. En América fue bicampeón ya por el lado izquierdo. Y a Aguirre ya no le gustó tanto. Y en selección el mismo Quiñones dijo que quería jugar atrás del 9, que era la Pero, posición natural que le tocayo, gustaba, que se acomodaba bien. Ahora que en Arabia está haciendo muchos goles, pero ¿dónde lo vas a poner? Por el Tocayo, lado izquierdo, pero pero, ahora- aquí están Quiñones no quiere discutiendo- ese sector. Aquí están discutiendo que no lo ponen en el lugar que deben. Estás hablando del lado izquierdo. Yo también digo que tiene que jugar por el lado izquierdo. O atrás. Exactamente. Por el lado izquierdo es donde Sí, yo mejor lo ha también hecho. creo. Ah, bueno, aquí dicen que no, tiene que jugar atrás del delantero. Y Sí, no sí, sí.
No, yo también lo veo por el lado izquierdo. Si no está Alexis, ya no hay el problema del Chucky Lozano, porque ya Y no quiere tampoco regresar a la está, selección con todo este problemón que tiene en San tampoco Diego. está Chino Huerta. Ya tampoco, el Chino Huerta tampoco está. Entonces Quiñones tiene la gran oportunidad, pero conociendo al Vasco como es, yo veo más fácil a Ochoa siendo titular ante Sudáfrica. Correcto. Carlos, te mando un fuerte abrazo, gran trabajo Ya. como siempre, qué bueno que no tienes ahora frío. Gracias, Fabi. Y seguramente ¿Estás preocupado por Islandia? Ya lo sé. No, ¿Estás es que preocupado por me Islandia? nombraste solamente al centro delantero y No, dijiste perfecto. selección C y que si México Silvusson, golea, bueno, pues es el goleador. entonces vamos a ser Silvusson es favoritos el frente a goleador Portugal, histórico, frente es el a goleador Bélgica. histórico. Y bueno, está bien, perfecto, me parece bien. Ojalá que se juegue un buen partido, pero tenemos que hacer un análisis más individual de este partido. Alex dice que el partido no sirve para nada, para mí todos los partidos. No sirve. Todos los partidos sirven. Bueno, Alex, viste, sabe mucho de fútbol entonces y de básquet más, yo creo, básquet. Cuando quieras también. Sí, así que preguntarte, ¿tienes un 11 más o menos que pueda mañana el Vasco parar en la corregidora? Pues mira, mi Fabi, el último parado del Vasco, que hace muchísimos cambios durante el entrenamiento, fue de la siguiente manera. El tal Arrangel, los laterales Richie Ledesma, junto con Gallardo, los centrales Reyes con Everardo López, en el medio campo Lira, Marcel Ruiz y Charly Rodríguez, y el tridente de las Chivas. El Piojo Alvarado, estará Efraín Álvarez y la Hormiga González sería lo que estaría mandando mañana el Vasco Aguirre. Vamos a ver, ha estado cambiando, todo puede suceder, pero esta fue una de las últimas alineaciones que ocupó en el entrenamiento. Carlos Rodrigo, sabemos que tuviste un invitado sorpresa, ¿no? Pues mira, antes de estar aquí en la última palabra, hace 40 minutos agarramos al presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, a Ibar Cisniega, hablando de todo este tema que sucedió el día de hoy, que cuando ya las aguas estaban tranquilas, de repente sale Portugal con un comunicado que está preocupado por las garantías de seguridad para cuando vengan a jugar en la cancha del Estadio Azteca, y esto nos comentó. Yo creo que fue un asunto en donde no hay nada definido todavía. Yo creo que lo que sucedió ha generado alguna incertidumbre, y lo que esperamos que todo el mundo se dará cuenta es que el partido de mañana se lleve a cabo sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Yo creo que son temas que vamos como país a superar y a mostrarle a todo el mundo que el país está listo para seguir adelante con los compromisos deportivos. No quiero comentar más sobre ese tema, es un tema que hay comunicación directa con ellos, y la verdad es que no quisiera manejar eso públicamente. Yo creo que es un tema simplemente un malentendido que seguramente se va a resolver. Pues bien, yo creo que es una voz autorizada que sabe de las garantías y los esfuerzos que se van a hacer en México para que todo se haga de manera correcta, y sobre todo que la gente que venga sepa que no va a tener ningún problema. Esa es la postura de la Federación y seguramente es la postura del gobierno mexicano, que estamos seguros que habrá las condiciones adecuadas para la celebración de la Copa del Mundo en nuestro país. Está vendido todo el boletaje, esperamos una gran respuesta. Es un partido que le sirve mucho a Javier Aguirre para acabar de ver jugadores. En fin, es una buena oportunidad para seguir preparando a nuestra selección. Yo creo que ellos lo saben, y quienes les toque iniciar el día de mañana seguramente que saldrán a dar su mejor esfuerzo para que Javier Aguirre tenga la mejor impresión de ellos. Bueno, pues compañeros, ahí Ibar Cisniega, que no le gustó nada a la Federación Mexicana de Fútbol lo que sacó este comunicado Portugal. Luego hablaron con ellos, que todo estaba tranquilo, que va a haber las garantías para poder jugar el partido en la cancha del Estadio Azteca, pero Portugal quiere llegar 5 días antes, llegar a la Riviera Maya. Ahí sí hubo narcobloqueos, entonces esa era la preocupación. Y Tocayo, aprovechando, en la conferencia de prensa y también hace unos meses en la Copa Oro, Javier Aguirre no le gusta dar mensajes al público, a la afición, de lo que está pasando. Yo te quiero, tú que lo conoces también, ¿por qué este tipo de temas los evade el Vasco Aguirre, cuando siempre a los jugadores les inculca el ser mexicanos, el escudo, la bandera, el himno? ¿Por qué no le gusta hablar de estos temas? Me estás diciendo de lo que pasó en estos días en todo México, ¿verdad?
Lo que pasó, de lo que pasó el día domingo en la Copa Oro con los problemas migratorios, tampoco quiso hablar con todo lo que estaba pasando para los paisanos. Yo creo ahora que, pues dar a lo mejor un mensaje a la afición, bueno, todo por... a la afición yo Sí, te creo escucho, tocayo. que sí, pero yo creo que hay temas, por ejemplo, temas migratorios que él no le corresponden, desde mi punto de vista. Ahora, de lo que sucedió en el país, pues lógicamente todos estamos consternados y deseamos que este país esté mucho mejor y que tenga la seguridad y todos tengamos la certeza. Por supuesto que sí, pero yo creo que más bien él se enfoca más en la parte deportiva, que no quiere decir que está mal y que no tiene sentimientos o que, desde mi punto de vista. Ok. Ok, Hola, tocayo, Carlos Rodrigo, tenía esa te mando duda, un tú que abrazo. los conoces muy bien. Yo creo que también, nada más rapidísimo, Gus, yo creo que sabemos la presión que tiene esta selección mexicana de que haga bien las cosas en el Mundial, pero hay una presión extra de que esta selección haga más porque va a ser un bálsamo para todo el país por todo lo que está sucediendo. Yo Ahora sí, Gus, ¿cómo yo estoy de estás? acuerdo contigo, ¿no? A mí sí me parece que tendría que ser un poquito más empático, o mejor dicho, a lo mejor yo pensaría que se pudiera ser más empático con lo de la migración en su momento, o los inmigrantes en Estados Unidos, y ahora es un mensaje, ¿no? No estaría de más, pero bueno, cada quien, eso ya es muy personal. Sí, no y quita te nada, puedes ¿no? meter, No quita nada. Pero, a ver, Ibar Cisniega, ¿no le preguntaste si sigue pensando que vamos a llegar a las semifinales, ¿no? Como alguna vez dijo que ese era el objetivo para México. Y por otro lado, no sigo sin entender cómo tanto los entes políticos de nuestro país como los entes federativos siguen minimizando, tratando de minimizar la situación que pasó el fin de semana, diciendo ya todo está bajo control, no pasa nada, cuando sabemos y nos acaban de mostrar el fin de semana que si quieren, la gente que se dedica a la delincuencia organizada, en cualquier momento nos vuelven a paralizar el país, ¿eh? Lo mostraron el domingo, lo han mostrado en otras ocasiones. Sí. Creo que el hecho no es para minimizarse, habría que ser más consciente, que se haga conciencia de que es un tema bien delicado y que puede pasar cualquier cosa. Así que en vez de estar diciendo y tratando de minimizar, tanto los políticos como los directivos deberían de tratar de concientizarse y trabajar para prevenir y que hubiera una garantía de seguridad en las fechas FIFA y por supuesto durante la Copa del Mundo. Oye, ¿yo puedo decirte algo al respecto? Sí, definitivamente, Gus, estoy contigo. Bueno, nada rápido. Nosotros vivimos un tema similar en el Mundial 86. Claro. Con el terremoto. Claro, 85, ¿no? sí. Y te das cuenta, y que eso, yo entiendo que hay que sensibilizar a la gente para que pueda asistir, pero te das cuenta que no son empáticos con lo que puede sentir un jugador, un aficionado, un ser humano, porque a nosotros nos dijeron, no pasó nada, ya hablamos con todas sus familias, todos están perfectos, ¿no? Y resulta que un familiar de Fernando Quiroz se había muerto y otro así. Es a lo que voy. Yo creo que en estos momentos lo que entiendo, lo que dice Ibar, de tratar de calmar, de tratar de que asista a la gente, pero, hijo, yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes ¿Estás de acuerdo? de lo que estamos Y viendo. recuerdas por qué se vino el Mundial a México, ¿no? Lo que pasó en Colombia, justamente con situaciones muy similares, digamos, a las que estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no? Pero bueno, ojalá y sí tengamos la seguridad, ¿no? De que no va a pasar nada de aquí en adelante, aunque bueno, Ojalá. pues, ojalá, ¿no? Se pueda garantizar esa certeza, Carlos. Con Ojalá, certeza sí. eso. Sí, Gus, y bueno, ya no le quise preguntar sobre las semifinales porque en la conferencia pasada en el Centro de Alto Rendimiento ya lo bajaron a cuartos de final. Claro. Ya no son semis, ahora ya son cuartos de final. Entonces, ok. por eso ya no le pregunté. Ay, al ya rato van a ser más octavos. fácil los cuartos de final. Y en una de pues esas sí, la 16 y ya. y luego 16avos y ya Sí, quedamos, ¿no? Sí. Oye, Sí, Carlos yo creo Rodrigo. que hubiera sido muy bien después de lo que pasó un comunicado oficial de la federación, ¿no? No esperarse que, por ejemplo, lo que pasó de que el comunicado de Portugal, y nos tenemos que enterar por los gobernantes, ¿no? Lo que dijo en Jalisco, lo que dijeron en Nuevo León, la presidenta de México, ahí nos estábamos enterando qué es lo que está realmente pasando con toda la situación del Mundial. Oye, antes de despedirte, Carlos Rodrigo, ya decías que Javier Aguirre le va a dar el voto de confianza y que para ti Javier va a escoger a Ochoa como titular, pero para ti, no para el Vasco. Sí. ¿Quiñones tendría que ser titular? Sí, me gusta, sí. Vamos a hablar de un tema que divide, que incomoda, que genera pasiones y que vuelve cada vez que la selección mexicana se acerca a un mundial,
los naturalizados. Pero no vamos a hablarlo superficialmente, no vamos a quedarnos en el grito fácil de sí o no. Vamos a desmenuzarlo desde la historia, desde la identidad, desde la estructura del fútbol mexicano y desde el contexto actual, rumbo al Mundial en casa. Porque no estamos discutiendo solamente si Julián Quiñones debe ser titular o si Álvaro Fidalgo merece una convocatoria. Estamos discutiendo qué tipo de selección quiere ser México y qué tipo de fútbol quiere construir. La pregunta que detonó todo es sencilla pero explosiva. ¿Es esta la mejor generación de naturalizados en la historia de la selección mexicana? Y de inmediato surgen los nombres Julián Quiñones, Germán Berterame, Álvaro Fidalgo. Incluso el debate alrededor de Santiago Jiménez por su nacimiento en Argentina, aunque formado futbolísticamente en México. Y entonces aparece la línea divisoria. Unos dicen que, si tienen pasaporte mexicano, son mexicanos y punto final. Otros dicen que no basta el documento, que debe haber identidad, historia, convicción. Pero antes de tomar postura, hay que poner contexto. México no ha sido históricamente una selección construida sobre naturalizados como Francia o Alemania. Tampoco es un caso como el de algunas selecciones del Caribe que dependen casi exclusivamente de futbolistas formados en Europa. En México los naturalizados han sido casos puntuales, no política estructural. Y cuando se recuerdan nombres, el más emblemático suele ser Antonio Nelson Cina, quien sí dejó huella, quien sí marcó en un mundial y quien sí tuvo continuidad real. Después vinieron otros como Guillermo Franco, Rogelio Funes Mori, casos con más debate que legado. Entonces, ¿qué hace distinta a la generación actual? Para algunos, la cantidad y el nivel en clubes. Quiñones compitiendo y marcando goles en Arabia, Berterame vendido en millones, Fidalgo consolidado en Liga MX con América. Para otros, nada ha cambiado hasta que lo demuestren en selección. Porque esa es la clave, el rendimiento con la camiseta verde. Y aquí aparece el primer gran choque. ¿Por qué se les exige más a los naturalizados que a los nacidos en México? Si un delantero nacido en Guadalajara falla 3 partidos seguidos, se le tiene paciencia. Si un naturalizado no marca en 2 convocatorias, se cuestiona su legitimidad. ¿Es justo? ¿O hay una vara distinta por el simple hecho de no haber nacido en territorio mexicano? Quienes están en contra argumentan algo fuerte: si fueran realmente top, jugarían para su país de origen. Es decir, si Julián Quiñones fuera indiscutible en Colombia, no estaría optando por México. Si Fidalgo tuviera nivel de selección española, no buscaría la verde. Pero esa lógica tiene matices. Las selecciones sudamericanas y europeas tienen competencia brutal por puesto. No ser convocado por España no te convierte en jugador menor. Puede significar simplemente que hay 5 futbolistas del Real Madrid y del Barcelona compitiendo por el mismo lugar. Además, la decisión de representar un país puede tener múltiples dimensiones. Puede haber convicción real, puede haber agradecimiento por la liga que te dio oportunidad, puede haber proyecto de vida. Reducirlo todo a conveniencia mundialista simplifica un fenómeno mucho más complejo, pero tampoco se puede ignorar que estamos en año mundialista y que México será anfitrión. Eso cambia todo: la exposición, la vitrina, el impacto. ¿Hay jugadores que ven en México la puerta a un mundial que su país no les garantiza? Probablemente sí. ¿Eso invalida su derecho a representar a México si cumplen los requisitos legales? Ahí entra el terreno de la ética versus la norma. Ahora bien, el debate no puede quedarse en la nacionalidad. Hay que hablar de fútbol. ¿Aporta algo distinto esta generación? ¿Hay realmente un salto de calidad? Tomemos el caso de Julián Quiñones. Delantero potente, capaz de jugar como segundo punta, con movilidad y agresividad. En clubes ha demostrado desequilibrio. En selección todavía no ha explotado. ¿Por qué? Algunos dicen que no lo han usado en su posición natural. Otros dicen que simplemente no ha rendido. La verdad probablemente está en el medio, necesita continuidad, confianza y un sistema que lo potencie. El caso de Fidalgo es diferente. Mediocampista con técnica fina, visión y pausa. En América ha sido pieza clave, pero la selección no es el América. El ritmo es distinto, la presión es distinta, la exigencia es distinta. Si llega a ser convocado, deberá demostrar que su fútbol trasciende el entorno del club. El argumento de quienes apoyan la convocatoria es pragmático: si el jugador es mejor que la alternativa nacida en México, debe jugar, punto. No se trata de sentimentalismo, se trata de competitividad. Si México quiere competir en su mundial, necesita los mejores disponibles, sin importar dónde nacieron. Pero aquí surge otra capa del problema: la estructura de la Liga MX. Durante años se ha permitido un alto número de extranjeros por equipo. Eso ha reducido espacios para el desarrollo del talento local. Entonces el dilema es doble: por un lado, se cuestiona la falta de figuras mexicanas dominantes. Por otro lado, el sistema mismo limita su crecimiento. ¿No es contradictorio?
Quienes critican los naturalizados sostienen que, antes de recurrir a ellos, México debería invertir más en fuerzas básicas, reducir extranjeros y fortalecer la identidad futbolística. Es un argumento válido, pero la selección compite hoy, no dentro de 10 años. El Mundial está a la vuelta de la esquina. También hay una cuestión emocional que no se puede ignorar. El fútbol es identidad. La camiseta nacional simboliza pertenencia. Para muchos aficionados, ver a un jugador nacido en otro país defendiendo la bandera despierta dudas sobre autenticidad. Es un tema visceral más que racional. Pero el fútbol moderno es global. Las fronteras en el deporte son cada vez más flexibles. Las reglas permiten representar a un país si cumples criterios legales. Francia ganó un mundial con futbolistas de orígenes diversos. Alemania hizo lo mismo. ¿Por qué México debería cerrarse si quiere competir al más alto nivel? La respuesta no es sencilla, porque México no es Francia ni Alemania en términos de estructura formativa y exportación de talento. Tampoco es una selección que históricamente haya dependido de naturalizados. Cambiar ese paradigma implica una transformación cultural. Lo que sí parece claro es que el debate muchas veces se contamina con prejuicios. Cuando un naturalizado falla, se le señala por su origen. Cuando un nacido en México falla, se habla de mal momento. Esa doble narrativa no ayuda a la selección. Si México decide apostar por naturalizados, debe hacerlo con coherencia, no como solución desesperada, sino como complemento estratégico. Y esos jugadores deben rendir, porque la legitimidad en el fútbol se gana en la cancha. El verdadero problema no es si Quiñones o Fidalgo son convocados. El problema es si México tiene una identidad táctica clara rumbo al Mundial. Si no hay sistema sólido, ningún naturalizado ni ningún nacido en México hará diferencia al final. El debate sobre naturalizados es un reflejo de algo más profundo, la inseguridad sobre el nivel actual del talento mexicano. Si existiera una generación dominante, nadie discutiría convocatorias. Pero ante la ausencia de figuras indiscutibles, cada decisión se magnifica. Así que la pregunta no es solo si esta es la mejor generación de naturalizados. La pregunta es si México está dispuesto a abrazar un modelo más abierto y competitivo o si prefiere priorizar una identidad tradicional aun cuando eso limite opciones. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo esto? Te pregunto directamente, si México llega a semifinales del Mundial con 3 naturalizados como titulares, ¿te importará su lugar de nacimiento? ¿O celebrarás el resultado? Porque al final, el fútbol juzga por rendimiento, no por actas de nacimiento, el debate se gira. Las opiniones se girán divididas. Pero lo que no puede seguir es la incoherencia. Si son mexicanos por ley, compiten por un lugar. Y si son mejores en la cancha, deben jugar. Si no lo son, quedarán fuera. Así de simple y así de complejo es el fútbol moderno en México. Y seguimos. Porque si de verdad queremos profundizar en este tema, tenemos que dejar de verlo como una simple discusión de pasaportes y empezar a verlo como una discusión de proyecto de nación futbolística. Porque la selección mexicana no es solamente un equipo que compite cada 4 años. Es el reflejo de cómo se organiza el fútbol en el país, de cómo se forman jugadores, de qué se prioriza en los clubes y de qué narrativa se construye alrededor de la identidad. Cuando alguien dice no me gustan los naturalizados, muchas veces lo que está diciendo en realidad es no me gusta que el sistema no produzca suficientes jugadores mexicanos de alto nivel. Es una crítica indirecta a la estructura, porque si México estuviera exportando 5 delanteros titulares en ligas top de Europa, nadie estaría pidiendo a Quiñones. Si hubiera 3 mediocampistas creativos indiscutibles en Champions League, nadie discutiría a Fidalgo. Entonces el debate no es Quiñones sí o Quiñones no. El debate es por qué México no está produciendo consistentemente jugadores que compitan al máximo nivel internacional. Aquí entra otro punto incómodo, la Liga MX como negocio. Los clubes no trabajan para la selección, trabajan para ganar títulos, vender jugadores, generar ingresos. Si les conviene contratar 9 extranjeros porque les rinden de inmediato, lo harán. No tienen obligación que contractual de desarrollar talento mexicano para el Tri. Y mientras eso no cambie, la selección dependerá de lo que el mercado le entregue. Algunos dirán, entonces reduzcan el número de extranjeros. Perfecto. Pero eso tampoco garantiza calidad. Obligar a jugar mexicanos no los convierte automáticamente en mejores futbolistas. La competencia interna también eleva el nivel. La pregunta es cómo equilibrar ambas cosas. Volvamos a la selección y al Mundial en casa. México abrirá el torneo. Eso implica una presión histórica enorme, y cuando la presión es máxima, el discurso romántico suele desmoronarse frente a la necesidad de resultados. ¿De verdad alguien dejaría fuera a un jugador que puede aportar desequilibrio solo por haber nacido fuera del país? ¿O preferiría asegurar la mejor versión posible del equipo?
Aquí es donde la coherencia se vuelve clave. Si el argumento contra los naturalizados es que no han rendido en selección, entonces el criterio debe ser rendimiento, no origen. Pero ese mismo criterio debe aplicarse a todos. Si un mexicano nacido en el país no rinde, también debe quedar fuera, sin excepciones sentimentales. También es importante entender que la adaptación a selección no es automática. Un jugador puede brillar en club y tardar en encajar en el sistema nacional. Eso no lo convierte en fraude, lo convierte en parte de un proceso. El caso de Quiñones es paradigmático. En clubes ha demostrado potencia y gol. En selección todavía no explota. ¿Es culpa del jugador? ¿Del sistema? ¿De la posición en la que lo usan? Muchas veces se le ha colocado abierto cuando su mejor versión aparece como segundo delantero acompañante de un 9 fijo. El técnico tiene responsabilidad ahí, porque convocar implica saber cómo potenciar. Con Fidalgo ocurriría algo similar. Si lo llamas, debes saber para qué. No basta con premiar su momento en club. Hay que integrarlo a una idea clara. Y aquí llegamos al punto más delicado, identidad versus competitividad. Hay quienes sostienen que la selección debe reflejar la esencia del futbolista mexicano tradicional. Garra, técnica, creatividad. Otros creen que, en el fútbol globalizado, la identidad no se define por el lugar de nacimiento, sino por el compromiso con el proyecto. La realidad es que el fútbol ya no es un espacio cerrado. Las academias son internacionales, los entrenadores rotan países, los jugadores migran jóvenes. El concepto de pureza nacional es cada vez más difuso, pero tampoco podemos ignorar que la afición necesita símbolos, necesita sentir pertenencia. Y cuando percibe que un jugador eligió México solo porque no fue convocado por su país de origen, surgen dudas emocionales. Ahora bien, la pregunta más incómoda es esta: si un naturalizado anota el gol que lleve a México a su mejor resultado histórico en un mundial, ¿se seguirá cuestionando su legitimidad? ¿O pasará a ser héroe nacional? La historia demuestra que el resultado cambia la narrativa. En 2010, Sina fue recordado por su gol en Sudáfrica. Nadie habló de su acta de nacimiento en ese momento. Se habló de su aporte. Eso demuestra que el debate muchas veces está condicionado por el rendimiento inmediato. Mientras no haya impacto claro, la crítica es más fuerte. También hay que mencionar otro factor: el mensaje hacia las fuerzas básicas. Algunos temen que recurrir a naturalizados envíe la señal de que el talento local no es suficiente. Pero si el proceso formativo es sólido, el talento se abrirá paso. La competencia no debería asustar. La verdadera amenaza no son los naturalizados, es la mediocridad estructural. Si México no mejora su formación, si no exporta más jugadores a ligas de alto nivel, si no eleva el ritmo competitivo interno, el debate sobre naturalizados será eterno porque siempre habrá vacíos por llenar. Por eso este no es un tema binario, no es blanco-negro, es un reflejo de un ecosistema que necesita ajustes. Y mientras tanto, el Mundial se acerca. El técnico tendrá que tomar decisiones. Convocará a quienes considere más útiles para su idea, y esos jugadores, naturalizados o no, deberán rendir. Al final, el fútbol no premia discursos. Premia rendimiento, disciplina táctica y capacidad de competir bajo presión. La selección no necesita unanimidad en la mesa de debate. Necesita coherencia en la cancha. Así que la discusión seguirá viva. Habrá quienes defiendan la tradición. Habrá quienes prioricen la eficacia, pero cuando ruede el balón, solo importará una cosa: si el equipo está preparado para competir al más alto nivel. Y ahí, naturalizados o no, todos deberán responder. Y seguimos. Porque hay un ángulo que todavía no hemos tocado con suficiente profundidad: el impacto cultural a largo plazo. No solo qué pasa en este mundial, no solo si Quiñones o Fidalgo son titulares, sino qué modelo se consolida después de 2026, porque las decisiones que se tomen ahora pueden sentar precedentes. Imaginemos dos escenarios. En el primero, México hace un buen mundial, llega más lejos de lo esperado y varios naturalizados son protagonistas. La narrativa cambiaría automáticamente. Se hablaría de apertura, de evolución, de globalización bien entendida. Se diría que el fútbol mexicano maduró y dejó atrás complejos. El éxito suele justificar el método. En el segundo escenario, México fracasa, queda eliminado temprano. Y si hubo naturalizados en el 11, la crítica será feroz. Se dirá que se abandonó la identidad, que se apostó por conveniencia, que se sacrificó la esencia sin obtener resultados. La narrativa se volvería conservadora. Eso demuestra que el debate no es solo ideológico, es emocional y está condicionado por el resultado. Pero vayamos más allá del mundial. Pensemos en las generaciones que vienen. Si un joven que nace en México ve que el camino a la selección está lleno de competencia extranjera, ¿lo motiva o lo desanima? Depende de cómo se gestione el mensaje. Si se comunica que la competencia es por mérito, no por origen, puede convertirse en estímulo. Si se percibe como atajo estructural, puede generar frustración. También hay que hablar del sentido de pertenencia.
Un futbolista que llega joven a México, se forma en la liga, vive años en el país y decide representar la bandera. ¿Es menos mexicano que alguien que nació aquí pero emigró a los 10 años y jugó toda su vida fuera? La identidad en el deporte no es una ecuación simple. En el fútbol actual, la movilidad es constante. Hay jugadores nacidos en Estados Unidos con padres mexicanos que eligen representar a México. ¿Son menos legítimos? No, de entonces el debate sobre naturalizados no puede basarse únicamente en lugar de nacimiento. Sin embargo, tampoco se puede ignorar el contexto original. En Sudamérica, por ejemplo, el orgullo nacional en el fútbol tiene raíces muy profundas. Las selecciones se conciben como expresión cultural casi sagrada. Por eso el fenómeno de naturalizados es menos común y más polémico. México, aunque geográficamente en Norteamérica, culturalmente comparte rasgos latinoamericanos donde la identidad pesa. Pero también es cierto que el fútbol mexicano ha evolucionado como industria global. Los clubes negocian con Europa, Asia, Estados Unidos. La selección compite en torneos internacionales donde la multiculturalidad es norma. Entonces estamos ante un cruce de caminos cultural. ¿México adopta plenamente el modelo globalizado o preserva una identidad más tradicional? Tal vez la respuesta esté en un punto intermedio. Porque hay algo que no se puede perder, la calidad. Si el naturalizado aporta calidad, compromiso y rendimiento, su inclusión puede ser positiva. Si solo ocupa espacios sin marcar diferencia, la crítica será inevitable. La clave está en el criterio. No convocar por moda, no convocar por presión mediática, no convocar por simbolismo, convocar por necesidad táctica y rendimiento comprobado. Y aquí regresamos a la figura del entrenador. El técnico no debe ser rehén del debate público. Debe tener claridad sobre su idea de juego y elegir piezas que encajen. Si Quiñones encaja en su sistema y potencia el ataque, debe jugar. Si no, no. Si Fidalgo ofrece control y pausa en medio campo, se le evalúa como cualquier otro. El pasaporte no debe ser factor determinante en el rendimiento. También es importante que la federación tenga discurso coherente. No puede promover la identidad nacional y al mismo tiempo improvisar convocatorias sin proyecto. Debe haber una línea clara sobre qué se busca en la selección. Otro punto crucial es el liderazgo interno. Naturalizados o no, el vestidor debe estar unido. Si hay divisiones por origen, el rendimiento colectivo se resiente. El fútbol es juego de equipo. La cohesión es tan importante como la técnica. Y no olvidemos algo fundamental, el aficionado quiere ganar. Puede debatir sobre identidad, puede cuestionar decisiones. Pero cuando el balón cruza la línea de gol y México avanza, la discusión cambia de tono, por eso este debate, aunque apasionado, debe mantenerse en términos racionales. No se trata de patriotismo versus traición, se trata de proyecto deportivo. En definitiva, la pregunta real no es si esta es la mejor generación de naturalizados. La pregunta es si México está construyendo la mejor versión posible de su selección para competir en el escenario más exigente de su historia reciente. Y eso implica decisiones difíciles. Valentía para enfrentar críticas y coherencia para sostener el rumbo, naturalizados o no. El desafío es el mismo, rendir, competir y representar con dignidad. El tiempo dirá si el modelo adoptado fue el correcto. Pero lo que no puede faltar es honestidad en el proceso y exigencia en la cancha. Porque al final, el fútbol no se define por debates televisivos, sino por resultados concretos bajo presión máxima.